Ante todo, vaya un reconocimiento de todo corazón a todas las damas en este su Día Internacional de la Mujer. Nuestro reconocimiento por su labor como madres, como esposas, como hermanas, como hijas, como abuelas. Sin esa parte tan importante de la humanidad que es la mujer, simplemente no habría humanidad. Está usted en su canal Devocionales Conectados con Dios, hoy martes 8 de marzo del año de gracia del Señor 2022. El tema de la semana es: sigue el tiempo de guerra. Y en esta ocasión reflexionamos sobre el pasaje del Salmo 51:5, cuando dice el autor: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una confesión que brota en todo este salmo que es de confesión. Es el reconocimiento honesto de la naturaleza humana que innata nace separada de Dios. Nace separada de Dios porque el pecado no es otra cosa que estar separado de Dios. Y en esa separación de Dios, una de las manifestaciones más evidentes es la violencia. Porque la violencia precisamente es una expresión de las más palpables. Hay otras que no son tan palpables e igualmente graves, pero de las más palpables que hay acerca de lo que es estar separado de Dios. En este día en particular, en que se celebra el Año Internacional de la Mujer, definitivamente encontramos esa violencia de una parte de la humanidad hacia otra parte de la humanidad, que no solamente se ha realizado como eventos y como casos que se dan, sino que se llegó a constituir en un verdadero sistema, en un verdadero estilo de vida que durante milenios ha acompañado a la humanidad: la violencia en contra de la mujer. Y cuando hablamos de violencia en contra de la mujer, no nos referimos únicamente a esos casos tan estereotipados como los famosos feminicidios, que son el asesinato de una mujer por ser mujer, sino esa violencia que de manera callada y recurrente ha soportado la mujer durante milenios, y que muchas veces lo considera tan natural, tan propio, que ni siquiera lo siente, sino hasta lo consiente y lo defiende. Pero definitivamente es un tipo de violencia, como todas las formas de violencia, que no agrada a Dios, que representa un pecado, y aunque es algo con lo que nacemos los seres humanos, no forma parte de lo que es el plan de Dios para nosotros. Definitivamente no solo las mujeres, sino la humanidad entera, tenemos derecho a una vida sin violencia. Y podemos ver varias formas de violencia. Por ejemplo, generalmente se ha tipificado como violencia 18 formas: la violencia sexual, que es el forzar relaciones sin consentimiento, tácito, expreso, gozoso de la contraparte. A veces pensamos que la violación sexual es única y exclusivamente un forzar físicamente a la persona, cuando a veces la violencia se ejerce de manera no tan descarada, no tan brutal. Luego tenemos, por ejemplo, la violencia psicológica o socioemocional, cuando se ejerce sobre la persona, explotando sus miedos, explotando sus traumas internos. La violencia física, que es la más evidente, pero por ejemplo la violencia patrimonial, cuando se le retiene el patrimonio que le corresponde a la mujer. Ya las hijas de Zelofejad en el Antiguo Testamento lucharon porque la mujer israelita tuviera derecho a heredar, y se le concedió únicamente en el caso de que no hubiese primogénitos varones. Pero la violencia económica, que significa racionar la parte económica que le corresponde a la mujer para administrar. La violencia familiar o doméstica,
que se ejerce sobre cualquier miembro de la familia de parte de los que son más fuertes o tienen el control. La violencia en comunidad o social, que se ejerce en muchos pueblos, en muchas comunidades. Por ejemplo, sabíamos de una comunidad en el estado de Morelos, donde se segregó totalmente a la mujer, a cualquier mujer, a toda la comunidad femenina, de participar en los asuntos del pueblo. Sin embargo, creo que no es ni el único, ni el más importante de los casos que se han dado en nuestro país. Y hablamos únicamente de nuestro país, no de otros contextos en donde la situación es mucho peor. Podemos hablar de la violencia laboral. Por ejemplo, es sabido por todos que a igual trabajo no corresponde igual salario cuando se trata de una mujer. Generalmente a la mujer se le regatea el salario. O la que se ejerce en la escuela. Maestros, maestras, es doloroso. Pero a veces hay maestras que por falta de solidaridad de género favorecen a los varoncitos y a las niñas las discriminan. Desde luego que también es aborrecible cuando lo hace un maestro, varón. Pero ese tipo de violencia se ejerce y pasa desapercibido. Porque el ser tan inofensivo que es la niña, generalmente no acusa. Y eso no da lugar a que los padres puedan hacer la reclamación correspondiente. O la docencia o la violencia institucional que ejercen los funcionarios públicos o servidores públicos en donde niegan el servicio que corresponde o simplemente lo reducen a algo que solamente ejecutan cuando hay alguna recompensa fuera de lo que es su salario. La procrastinación en los servicios públicos es muy frecuente. Se dilata, se pospone la solución del problema hasta que el usuario o suelta una compensación para que se le haga caso, o protesta, o simplemente renuncia al servicio que está pidiendo. Tenemos también la violencia que se ejerce en la pareja, ya sea pareja formal o simplemente noviazgo. Parejas en las cuales una de las partes ejerce violencia sobre la otra de cualquier manera, económica, sexual, psicológica. Pero es una violencia que se basa precisamente en la relación de pareja. También tenemos la violencia obstétrica, la que servidores de la salud, hombres o mujeres, ejercen sobre la mujer, por ser mujer. Simple y sencillamente manipulan sus órganos sin ninguna consideración y a veces sin ningún consentimiento. Tenemos también la violencia política, cuando se le niegan a la mujer los derechos que debe de ejercer, a lo que tiene derecho en una contienda política. Tenemos también la violencia contra sus derechos reproductivos, en donde se le trata de dictar lo que debe hacer para reproducirse. También tenemos la violencia moral, en donde se esgrimen supuestos valores en detrimento de la personalidad y realización que tiene derecho la mujer como ser humano. Esta violencia que generalmente se ejerce también como violencia de género. Y al hablar de violencia de género, no nos hablamos de violencia de género en el sentido de violentar a un género, en este caso el femenino, sino también violentar a una persona por su preferencia sexual cuando ésta no representa propiamente un género, solo una preferencia, y por eso se le discrimina. También tenemos, por ejemplo, el caso, el más escandaloso y brutal de todos, el feminicidio. El matar a la mujer solamente por ser mujer, porque quiere o desempeña ya roles que se consideran no femeninos y entonces se le elimina físicamente por ello. Tenemos también la violencia de carácter mediático o publicitario, es decir, cuando se exhiben
documentos, fotos, dibujos o cualquier otro material gráfico que atenta contra el pudor de una mujer o de una persona. Es una violencia que ejerce. Y seguramente usted va a encontrar otros tipos, otros estilos, otros modos de ejercer violencia. Y seguramente alguien inventará algo más con el transcurso del tiempo. Porque la violencia es intrínseca al ser humano. Es parte de nuestra naturaleza a la que tenemos que renunciar si queremos que la especie se supere como tal. De lo contrario, no solamente nos iremos degradando, sino llegaremos al umbral de nuestra extinción. Es interesante, pero es importante entender que al final de cuentas, ¿qué es la violencia? ¿Por qué brota en nosotros ese sentido de querer destruir al otro? Bueno, eso lo veremos en nuestra próxima presentación. Mientras tanto, le invitamos a que divulgue este video y lo comparta con otros. Señor, líbranos de la violencia. No solo de la violencia que se puede ejercer en contra de nosotros, sino de la que nosotros podamos ejercer con los demás. Que aprendamos que ser fraternales es la mejor forma de vivir porque dimana de tu amor. En el nombre de Jesucristo lo rogamos y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.